en el punto 2, ¿no? 2.4, 2.5, 2.6 de la última conferencia que se llama El Límite, y va a ser nuestro querido amigo Ciriaco, el profesor Ciriaco Morón Arroyo, quien comience moderando esta sesión. Pues cuando quieras, Ciriaco, somos todos oídos. Muchas gracias. Ojalá yo pueda decir algo digno y un saludo a todos. Ya yo, perdona, os voy a tratar de tú porque yo me he hecho amigo de vosotros. No sé si vosotros de mí, pero en fin, porque ya me habéis aguantado demasiado. Muchas gracias y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y lo más fiel posible a la obra de Fernando Rielo. Tratamos la cuestión que se llama Quijote Límite, cuestión formal, páginas 182 a 194 del libro. El capítulo tiene una primera parte titulada Cuestión General, que fue ya tratada por el profesor Martínez de Lara el mes pasado. Nuestra sección de hoy se titula Cuestión Formal, ordenada en 6 apartados. En palabras del mismo don Fernando Rielo, cito, la cuestión general es un breve excurso de los procesos artísticos europeos. La relevancia del arte europeo es sobre todo mediterránea y de origen mediterráneo, de aquí su pasión por la luz y el movimiento. Cito estas palabras para plantear después el posible significado de plateresco, que según Rielo es el estilo que se despliega en el Quijote. La cuestión formal, y cito otra vez, en torno a esta meditación sobre la obra cervantina, es último eslabón literario de elementos claves que articulan un proceso histórico de largo alcance que habrá de sellarse en el siglo de oro y su figura de oro es Cervantes. Y ahora entro, los eslabones de ese largo camino son, primero, la lengua española, cuyos significantes despliegan un significado místico, según el profesor Rielo. Ejemplos son el monacato medieval y las órdenes militares, guerreros consagrados que hacen avanzar la reconquista. Y ahora cito, más sorprendente aún fue que los árabes asimilaran a sus creencias la vida monástica de los visigodos que llegaría hasta Damasco. Aquí entro, digo, supongo que esta tesis se funda en la de Asim Palacios, para quien la mística musulmana coincidía con la cristiana, porque los dos tipos surgían del neoplatonismo como fuente común. Yo he leído el libro La lámpara de las luces de Algacel y un libro de Ibn Arabi, que había una antología en inglés, Lo que el buscador busca. Claro, en lo árabe se encuentra siempre esa fusión, como acentuó don Américo Castro, del cuerpo con el espíritu. Y eso es lo que precisamente desaparece en Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y concretamente, en algún momento estudié los elementos que el San Juan de la Cruz tiene del Cantar de los Cantares y nunca usa descripciones del cuerpo humano que tiene el texto bíblico. Para San Juan son los aspectos espirituales lo que cuenta. Bien, esto es, claro, como dice el propio don Fernando Rielo, su visión va a ser general y en todos estos momentos habrá que poner muchos hitos concretos para ir entendiendo y dando sentido a sus palabras. Segundo, la reconquista. Se citan varios hechos fundamentales, especialmente la pervivencia y la resistencia
de la riqueza cultural de la monarquía visigoda. El núcleo de esa riqueza cultural son las obras de los padres visigodos como San Leandro, San Isidoro, San Ildefonso, y la conciencia cristiana que podemos ver plasmada en los concilios de Toledo. Por suerte, entre mis tesoros bibliográficos poseo esta gran colección de los concilios visigodos publicada por el maestro José Vives hace muchos años, 1963. El núcleo de esa riqueza, los concilios. En este tema de la arabización de España, creo debemos recordar la perpetua comunicación de la España cristiana con Roma. Es decir, el hecho de que en el Concilio III de Toledo, después de la conversión de los arrianos, el mismo rey Recaredo escriba a San Gregorio Magno, dándole noticia de la gran celebración. El concilio fue el 589. San Gregorio Magno es papa desde el año 590 a 604, pero el rey Recaredo dice: he tardado 3 años en poderte escribir porque antes te envié otros emisarios y naufragaron cerca de Marsella y a duras penas salvaron sus vidas. Así que estamos en tiempo de San Gregorio. Y en ese aspecto, frente a la arabización que supone don Américo Castro y sus seguidores, ya hablamos de esto el mes pasado, esto es un testimonio precioso de la europeización de España a través del contacto con Roma, del cristianismo. Otra instancia sería el hecho de que Alfonso VI, reconquistador de Toledo en 1085, es el que acepta, el que adopta el rito carolingio romano frente al rito visigodo que de la tradición española, castellano-leonesa. Es sin duda un testimonio y un símbolo de auténtica europeización a través de la comunicación con Roma. Sobre la Reconquista y su complejidad, basta recordar la polémica Ortega-Menéndez-Pidal. En España invertebrada, Ortega escribió estas palabras: porque no estoy dispuesto a llamar Reconquista a una cosa que duró 8 siglos. Y en la España del Cid de 1929, don Ramón, sin mencionar el nombre de Ortega, dice: se ha dicho que no se debe llamar Reconquista a una cosa que duró 8 siglos, pero si miramos bien, la Reconquista verdaderamente en su núcleo central se hizo en 2. Desde 1035, cuando Fernando I es el primer rey de Castilla y León, 1035, a 1252, en que Fernando III el Santo ha conquistado Sevilla, Córdoba y Jerez de la Frontera. Y a partir de ahí, dice don Ramón, las guerras internas de Castilla, en la guerra civil que empieza ya en Alfonso el Sabio con su hijo Sancho IV el Bravo, las minorías de Carlos IV, de la minoría de Alfonso XI y las guerras intestinas de Pedro el Cruel con su hermano, todo eso detiene la Reconquista. Y por eso, 2 siglos después, en una lucha de 10 años, los reyes católicos reconquistan el reino de Granada. Así que don Ramón Menéndez Pidal dice: la Reconquista en realidad se da entre Fernando I de Castilla y León y Fernando III el Santo, San Fernando,
1218 a 1252. Fecha la entrada Córdoba Jerez. A partir de la muerte de San Fernando, las luchas internas de Castilla y de los reinos cristianos entre sí detienen la reconquista hasta 1492. El profesor Rielo considera que don Alfonso el Sabio sigue la reconquista, pero en Alfonso señala otro tipo de avance, esta vez un avance cultural. En la página 185 del libro, don Fernando acentúa la convivencia de cristianos y musulmanes, un hecho que explicaría la detención de la guerra durante largos periodos. Estos finales de siglo, cito, está siendo invadido el español de mayor número que lo fuera entonces. Por eso la preocupación manifiesta de las lenguas de la lengua española. Quiere decir que en vez de pensar en una arabización, hoy tenemos más influencia, por ejemplo, del inglés que en tiempo de Alfonso el Sabio, del árabe al castellano. En este punto, Alfonso X el Sabio, cito, la imponente empresa intelectual de Alfonso X, que le merece ser el fundador de la prosa literaria del castellano, será una pieza clave de la afirmación de nuestro idioma frente al árabe. Según los filólogos, en castellano hay unas 4.000 palabras de origen árabe, pero solo palabras. En la sintaxis, el castellano deriva del latín popular como las otras lenguas romances. No me siento yo competente para emitir tesis sobre la presencia de la cultura árabe en la española, la arquitectura popular, los sistemas de riego, etc. Según don Américo Castro, nada menos que el concepto de cruzada deriva del concepto de guerra santa de los musulmanes, pero hay textos latinos anteriores a la invasión islámica que hacen discutible esa tesis. La obra, por ejemplo, de Prudencio, en la poeta hispano-cristiano. Pero es que en Cicerón ya se habla del honor con toda claridad y aquella famosa frase en latín, dulce decorum est pro patria mori, es dulce y honroso morir por la patria. Es decir, había ya una doctrina sobre la muerte en defensa de la nación y del rey que es anterior a los musulmanes y sobre todo a la religión. De hecho, ahora hemos hablado del Tercer Concilio de Toledo. En el Tercer Concilio de Toledo del año 589, arrianos y cristianos, como dice el Sermón de San Leandro, se unen para formar un solo pueblo en la Iglesia. En cambio, cuando llegan los musulmanes ya no hay posible reconciliación. No hay posible más que la lucha por recobrar la España perdida. En este aspecto, hay textos latinos. Personalmente, en los estudios de los textos medievales y renacentistas, yo personalmente no he encontrado auténtica presencia de autores no cristianos, por supuesto no árabes, pero incluso si hay algún elemento judío, como en definitiva la Biblia judía es nuestro Antiguo Testamento, que es influencia judía o doctrina cristiana contenida en el Antiguo Testamento. Un ejemplo puede ser, cito aquí la gran obra de que fue gran amigo y promotor mío en la Universidad de Pensilvania, Otis Green, España y la tradición occidental, 4 tomos, en contra concretamente de la tesis de don Américo Castro.
en los epistolarios de Jorge Guillén y de Salinas y de Don Américo, se habla de Otis Green como ese erudito bruto, porque era erudito y no era imaginativo. Pues ven, la gran obra de... perdonen ustedes que diga algo. Esa obra me ayudó inmensamente en mi carrera. Cuando yo llegué a la Universidad de Pensilvania, Otis Green había publicado el primer tomo en inglés y el segundo era de filosofía del Renacimiento. Como yo había estudiado filosofía, me dio a corregir las pruebas. Corrígeme las pruebas de este tomo segundo. Y uno de los errores que tenía era el agustino Francisco Zumel. Y yo le corregí el mercedario Francisco Zumel. Se tomó un mes y al mes vino y dice, ¿de dónde sabías tú que ese hombre era mercedario y no agustino? No había, dice, en toda América no habría habido nadie que me hubiera podido hacer esa corrección. Y es que yo había estudiado lógica en Salamanca con el padre Vicente Muñoz, cuya tesis doctoral era Conocer es amar según Zumel. Pues bueno, eso me ayudó en mi carrera inmensamente. Me llegó a decir Otis Green, tú has aprendido en la Universidad Pontificia de Salamanca cosas que a mí me han costado 35 años de investigación. Es una frase de Otis Green. Y tengo aquí otro ejemplo, un libro sobre la Celestina de Márquez Villanueva. Francisco Márquez Villanueva, que fue profesor en Harvard, amigo mío. Si ustedes leen ese libro, habla de la prostitución entre los árabes, habla de la pederastia entre los árabes. De lo que no habla es de la Celestina. Se supone que todo eso de lo sexual y tal era un trasfondo, pero de lo que no habla es del libro concreto, la Celestina, del texto. Hay un punto cuarto que he señalado aquí, pero ya no voy a leer, es lo que don Fernando Rielo habla del folclore castellano y el andaluz, que no depende tanto de lo árabe, sino de raíces propias y sobre todo del folclore castellano. Yo tampoco me siento competente para comentar este punto. El quinto aspecto es la conquista de Granada. El maestro Rielo inserta un elogio de la expansión del reino de Aragón y la confluencia, en ese caso, de Aragón y Castilla en el reino de Granada. En este contexto, me alegra insertar un fragmento de la crónica del reino de Aragón, de Ramón Muntaner, donde hace un verdadero canto a la provincia de Cataluña y a la lengua catalana, entonces como coiné europea, a diferencia del español. Por cierto, antes, hablando de la influencia de las lenguas, sobre todo del inglés ahora, estarán oyendo ustedes estos días que el gobierno dice quiere topar los precios de los alimentos. Uno piensa que se sentía topaba un toro, o te topas con un amigo por casualidad, o pones un tope, pero topar es una miserable traducción de to tap the prices del inglés, ¿no? Y aquí con todo respeto para vuestro tiempo, os voy a contar un chiste que tiene cierta gracia. Dice que un amigo pregunta a otro, dice, oye, ¿qué es fornicar? Dice, pues hombre, palabra bien clara, una agencia de coches. La conquista de Granada dice, bueno, aquí tengo Ramón Muntaner, vais a maravillaros, dice Muntaner, 1335, de una cosa que os diré, aunque si bien lo buscáis, veréis que es tal como lo digo, a saber, que de gentes que dependan de un solo lenguaje o idioma,
de ninguno hay tantas como de catalanes. Pues si queréis buscar castellanos, ya veis que la verdadera Castilla tiene poca extensión y no es gran cosa, porque Castilla tiene muchas provincias, cada una de las cuales tiene su lenguaje, y hay tanta separación entre ellas como entre catalanes y aragoneses, cuyas lenguas son muy separadas, por más que dependan todas de un mismo señor. Es decir, he recordado esto por el hecho de que Rielo acentúa ese aspecto positivo y recomendable del Reino de Aragón en la conquista de Granada. Efectivamente, en el tiempo de Muntaner, el catalán se va haciendo una coine europea con la abertura hacia Italia y hasta Atenas y Neopatria. Y en cambio, a partir de 1492 será la lengua castellana la que se impone. Hoy mismo hay un artículo de Arzón en El Imparcial donde habla de 600 millones hablan castellano. Tantos millones de hombres hablaremos inglés, dijo Rubén Darío. Ahora, como les he contado en el chiste, casi vamos hablándolo. Un comentario especial merece la sección 2.4, donde se proclama esta tesis. La novela cervantina tiene una denotación sustantiva, la lanza. La lanza fue precedida históricamente por la espada. Esta arma habría sido, según Rielo, el arma de la guerra medieval, mientras que la lanza es el instrumento del torneo, o sea, de la fiesta ya moderna. Y aquí se inserta un nuevo término que, en opinión del autor, es el arte peculiar del Quijote. Cito: el ocaso del medioevo refleja su imagen en la muerte de esta arma, la espada, y el advenimiento de la espada moderna y perennemente plateresca. Rielo menciona la batalla de Montlhéry entre Luis XI de Francia y Carlos el Temerario de Borgoña, y la de Pontcharrat entre Enrique IV de Francia y un ejército formado por saboyanos y españoles. En los dos casos, son batallas de 1465, una, y la segunda es de 1650. En los dos casos fueron derrotados los que no sabían manejar la lanza, lo que indica que ésta agonizaba en la Nueva Europa. Las reflexiones sobre la lanza y la espada las aplica Rielo al Quijote con las siguientes palabras: Cervantes recurrió a la lanza como arma de una guerra metafórica que viene a ser un torneo de amor en nombre de Dulcinea y en favor de la comunidad humana. La lanza es modernidad y no barbarie como la espada de la guerra. El punto 2.25 del texto de Rielo comienza así: respecto del lenguaje, me rubrico en su estilo típicamente plateresco, fruto desde luego de la revolución de un antepasado protoibérico. Se debe a ese elemento protoibérico que el castellano, reconocida su riqueza latina, conservó de todas formas una raíz de intensa vitalidad, palabras de Rielo, que será freno activísimo en la conservación y desenvolvimiento de su originalidad expresiva que culminará en Cervantes. Como es notorio, aquí entro yo, la comparación de estilos arquitectónicos con estilos literarios es difícil que sea precisa y puede presentar posturas subjetivas no fáciles de entender. Entre otras razones, por el hecho elemental de que la pintura, escultura y arquitectura son objetos de la vista,
Y la obra literaria es un discurso que se despliega en el tiempo. Son objetos inmediatos frente a lo que se despliega en el tiempo. Entonces, plateresco arquitectónico es la fachada de la universidad y la del convento de San Esteban de Salamanca. Escultórico o de pintura, podríamos llamar el retablo de la Cartuja de Burgos de Gil de Siloé. Sobre el paralelismo del Quijote con el Quijote del estilo plateresco, Rielo, por cierto, aquí corto otra vez, el padre Guillermo Fraile, gran historiador de la filosofía, nos dijo a sus alumnos en el año 1955 que los dominicos en 1700 tuvieron un debate sobre cómo hacer el retablo del altar mayor, y los viejos querían un retablo plateresco como como la fachada, pero los jóvenes predominaron por uno, y entonces lo encargaron a Churriguera, y el retablo de los dominicos de Salamanca es churrigueresco y dice no casa para nada con el plateresco de la entrada. Esa fue la historia. El elemento plateresco de esa lanza quijotesca reside. He tratado de ver qué significa plateresco para el profesor, el maestro Fernando Rielo. Sobre el elemento, cito, plateresco de esta lanza quijotesca reside en esa pasión serena que multiplica su valor a la hora de ponerla en ristre. Cervantes trasladó de este modo el carácter regio que es denotativo del plateresco. Final de cita. La referencia al elemento protoibérico del español pretende, a mi parecer, poner de relieve el carácter peculiar y único de lo español frente a las corrientes europeas. Por eso inserta el profesor Rielo que España no tuvo propiamente renacimiento, lo cual recuerda una polémica de los años 20-30, cuando el filólogo alemán Viktor Klemperer publicó un artículo famoso, ¿existe un renacimiento español? Y en el Centro de Estudios Históricos, don Américo Castro le respondió de manera furiosa, enfurecida, porque don Américo en ese momento, cuando publica el pensamiento de Cervantes, haciendo a Cervantes un racionalista, incluso que no cree en la inmortalidad del alma, pero dice, pero como el texto suena a católico, hay que hablar de la hipocresía de Cervantes. Y hay un capítulo sobre la hipocresía del Quijote en la obra de don Américo Castro. Ortega había hablado antes de la hipocresía del siglo XVII, porque los grandes creadores de la física moderna como Galileo y de la filosofía moderna como Descartes, siendo católicos, habían introducido ese racionalismo que hoy, por ejemplo, ha llevado pues, a la tiranía del relativismo, a la posmodernidad, etc. Y a eso lo llamó Ortega de una forma objetiva hipocresía, sin llamar hipócritas ni a Galileo ni a Descartes. Simplemente era una inconsistencia entre el mensaje y la creencia personal de los individuos. Pues bueno, don Américo lo aplicó a un hecho personal, la hipocresía de Cervantes, que no siendo católico, suena católico en sus textos. El plateresco lo ve don Fernando Rielo encarnado en Santiago de Compostela, página 189. Las peregrinaciones manifiestan la vitalidad de Castilla. Esa vitalidad venía expresándose desde la cultura visigoda. Al mundo visigodo lo llama siglo de plata. Su platería se injerta en la entraña misma del romance castellano,
que resonará vivamente religioso bajo la bóveda de la Catedral Compostelana, y esa edad de plata culmina en el siglo de oro. La literatura amorosa medieval culmina. La literatura amorosa medieval en el Quijote, y cito: un romance de amor que Cervantes dedica por medio de Dulcinea, su tipo ideal, a la mujer española. Y el párrafo termina con esta tesis: si hay mujer española a la que se traslada ese símbolo femenino, es Santa Teresa de Jesús. En este punto encontramos unas generalizaciones y unos saltos de tiempo y género que necesitarían bastante reflexión para ser bien comprendidos. Una cosa fundamental es Santa Teresa, por ejemplo, pues es la gran mística, sin duda católica, el gran modelo de fe, y sin embargo, pues su abuelo era un judío converso y su padre era un converso. Es decir, ese aspecto de identidad étnica es muy complejo y no hay que confundirlo con el mensaje concreto y con la conducta de cualquier personaje. En el punto 2.6, España es un pueblo activo y dinámico que no ha tenido metafísica, disciplina del ser esfera de Parménides o de la flecha del ser río de Heráclito, que en todo caso no iría a parar a ningún mar, que es el morir. E incluso dice don Fernando que en España no hubo ni tomistas. Y aquí recuerdo al gran padre Santiago Ramírez y sobre todo al padre Manuel Cuervo, catedrático de teología en Salamanca en los años 50, al cual un fervoroso tomista, enemigo radical de Suárez, un amigo, un estudiante le preguntó un día si se iba a sentir feliz en el cielo al lado de Suárez, y el padre Cuervo movió la cabeza en un gesto de duda. Pero, en fin, al margen de escuelas filosóficas, Rielo sostiene que, y cito, la savia filosófica, popular y militante del Quijote pasó directamente del pueblo a su literatura. El símbolo es su axioma. España ha sentido verdadera pasión por los símbolos, dice Rielo, página 191. Como ejemplo cita expresiones como la Jerusalén celestial, el castillo interior y la subida del monte Carmelo. La palabra símbolo del griego symbalein, coincidir, caer junto a algo, se refiere a un núcleo dinámico en el que se sostienen y del que surgen varias significaciones, ramificaciones o significados. Como tal símbolo, Don Quijote nos instruye acerca de un hombre y un universo que no son autosuficientes, antes bien están en función de otro ente, sobre todo el absoluto. Cita, fin de cita. Y otro, su concepción del tiempo y del espacio en el Quijote procede en lo que debe ser aquel en el teatro, e incluso le es en cierta medida opuesto. Esta idea es bastante compleja, pero no estamos para hablar de la posible relación entre Cervantes y Lope, a los cuales menciona por nombre don Fernando Rielo. Me parece más interesante acabar con la proyección que don Fernando hace al Quijote de su propia misión. Y cito, esta filosofía constituye el espesor hispánico de un verbo, salir de, para ir, llegar, entrar, alcanzar. En el Quijote símbolo se condensa para don Fernando Rielo un dinamismo energético
activo que nos invita a todos a ser misioneros identes, abiertos a todas las personas y sostenidos en el centro de la inserción en Dios, con el corazón inquieto hasta que descansemos en Él. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, yo creo que ha sido magnífico y además, bueno, muy trabajado, ¿no? Muy trabajado dentro de la gran formación que tiene el profesor Ciriaco Morón Arroyo. Poco voy a decir yo, pero me gustaría decir algo, ya que hemos quedado siempre en esta contrapunto. En realidad modera Ciriaco Morón, pero yo hago algún comentario. Claro, a mí me ha gustado mucho porque no conozco tantísimas referencias como él y en muchas tenía dudas y bueno, me ha parecido muy completo. Yo el punto 2.3, que era el de la Reconquista, que creí que lo habíamos mirado el anterior día y no lo he vuelto a comentar, pero me ha gustado mucho todo lo que ha dicho y aquel debate que tuvimos acerca de toda la influencia del pueblo árabe sobre España, no solamente en la lengua, sino en todo, ¿no? Lo de la lanza, ¿no? Yo he empezado por el punto 2.4, que se titula así, la lanza como símbolo del plateresco cervantino, pasión serena y justicia. Muchas veces me he preguntado, aunque recuerdo muy bien al propio Fernando Rielo hablando del plateresco. Bueno, ya lo ha dicho el profesor Ciriaco Morón, ¿no? El plateresco es Lo ha explicado muy bien, he tomado nota. La arquitectura es más un arte de visión, ¿no? La literatura, has dicho, se despliega en el tiempo, ¿no? Pero ante la pregunta ¿por qué gustaba tanto el plateresco a Fernando Rielo? Lo has dicho tú, Ciriaco, y está en este título, es pasión serena. Es decir, el plateresco, hay orfebrería, hay arte, ¿no? Dentro de ese sosiego, ¿no? De esa armonía, ¿no? De esa justicia como armonía, ¿no? Y yo creo que es lo que quiere subrayar Fernando Rielo. Y tú has hecho una magnífica introducción cuando has vuelto a recordar que en esa disputa, ¿no? Ese debate, Américo Castro y Sánchez Albornoz, pues él estaría siempre, Fernando Rielo, al lado de Sánchez Albornoz, porque lo que va a recordar lo que hay de visigótico en nuestra tradición cultural. Bueno, yo creo que la frase la voy a volver a decir por lo bella que es, pero es lo que has dicho, ¿no? Cuando habla de que primero hubo espada, luego lanza, ¿no? Y dice, Cervantes trasladó su mito a una lanza, ¿no? La lanza servía al trono, mientras que la espada a la guerra, ¿no? Y la frase que tú has citado de la página 188, lo que propone Cervantes era una guerra metafórica que viene a ser un torneo de amor, ¿no? En nombre de Dios, pero en favor siempre de la comunidad humana. Hasta llega a decir Cervantes, me parece comunero, ¿no? Comunero, y esto es propiamente castellano, en el sentido, ¿no? de lo que le interesa es la comunidad, ¿no? Yo recuerdo también cómo Fernando Rielo hablaba muchas veces de Alfonso X el Sabio y su definición de ley, ¿no? Es aquello que piensan en común, no me acuerdo la frase exacta, ¿no? Piensan en común o llegan a un acuerdo en común teniendo en cuenta a sus mayores, ¿no? Es decir, la idea de comunidad, ¿no? Incluso dice también, en este caso Fernando Rielo, Don Quijote no puso su lanza a favor de Felipe II, sino a favor de la comunidad, ¿no? Es decir, era otro tipo de lucha, ¿no? Era una lucha en favor del pueblo, era más un torneo de amor, ¿no? Y termina este punto diciendo, Don Quijote es un lancero solitario
que descarga sobre la injusticia del mundo, ¿no? Que se debate, que quiere luchar contra la injusticia del mundo. Bueno, muy bonito también todo el comentario que has hecho en el punto 2.5, la importancia de las peregrinaciones compostelanas en la transmisión del plateresco literario, el Quijote como romance de amor, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que despliega todo lo que has ido diciendo, ¿no? Santiago de Compostela supone un lenguaje, una voz común, ¿no? Ese momento cultural alcanzado con los visigodos, que podría llamarse, dice él, un siglo de plata, y este proceso culminará con el siglo de oro. Claro que es una manera de decirlo, ¿no? La tradición nuestra del siglo XX ha sido llamar, tanto de José Carlos Mayner como historiador de la literatura, ¿no? Como José María Jover como historiador general, ¿no? Lo que hablan de la edad de plata, ¿no? A esa época que iría, ya que ahora celebramos el centenario de la revista de Occidente, que iría más o menos en torno a 1993 a 1936. Y yo creo que es verdad, ese fue un momento cultural, no de oro, como el siglo de oro, pero sí de plata, porque tanto en el campo de la filosofía, con la Escuela de Madrid, como con la generación del 27, pues fue un momento cultural tanto literario como pictórico, ¿no? Y con Picasso, con Miró, ¿no? Como filosófico. Y es verdad lo que ellos dicen, podría llamarse a esta etapa en la edad de plata de la cultura española. A mí lo que me ha llamado la atención, y tú has subrayado, es que dice, los romances castellanos, ¿no? Son resultado de romance del vivir cotidiano. ¿Por qué digo esto? Porque lo va a retomar luego cuando hace esa crítica tan fuerte, ¿no? En España no hubo metafísica, ¿no? Hubo un sentido muchísimo más que se puede subrayar más que grandes ideas abstractas, es lo que dice Fernando Rielo, se ocupó de la vida cotidiana, del vivir nacional, ¿no? Y dice, son himnos de amor, esos romances donde la mujer expresa esa ternura del amor, ¿no? Y ahí, de nuevo, lo dice varias veces la teoría del Quijote, porque yo no recordaba esta cita y recuerdo otras, ¿no? Cuando dice la novela cervantina, mutatis mutandi, expresa que Cervantes dedica, no me creí que iba a decir, expresa esa novela mística, ¿no? No lo dice ahora, sino dice, la novela cervantina Mutatis Mutandi la dedica Cervantes a Dulcinea como mujer, ¿no? Como mujer española. Tú has recordado a Santa Teresa y yo me he fijado en lo de Dulcinea. Bueno, el otro título o el otro apartado, que es el 2.6, que es muy largo, el título dice la filosofía hispánica, ajena a toda abstracta especulación, pasa del pueblo a la literatura. Su expresión es con un simbolismo real abierto al absoluto. Es decir, va a subrayar la importancia en España del símbolo, de la metáfora, del propio Ortega, de tanto lenguaje de la literatura española, pero que ese simbolismo no es abstracto, por supuesto, sino que es un simbolismo que se relaciona bien con el realismo español, ¿no? Pero es un realismo abierto al absoluto. Dice el Quijote, símbolo de una filosofía hispánica romántica y plateresca. Claro, yo ahí he ido anotando ya en la página 191, la sustancia no es Parménide, no es Heráclito, es la vida nacional, esa cierta versión a la metafísica. Y claro, yo
he ido trabajando esta semana un tema del krausismo, pues tenemos que reconocer que el primer krausismo es muy metafísico, que Suárez lo es, como que Ortega también lo es, y que lo es Zubiri, ¿no? Metafísico, y tantos otros, ¿no? Dice, España no formó su conciencia a los pies de Aristóteles. Esto sí que es llamativo, ¿no? No formó su conciencia a los pies de Aristóteles, sino en relación con el absoluto. Esto es lo que quiere subrayar, ¿no? Su savia filosófica pasó directamente del pueblo a su literatura, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que, ¿no? Dice, España ha sentido pasión por los símbolos, lo cual no es opuesto al realismo. Ha subrayado la talidad, no ese realismo, pero un realismo abierto al símbolo. La concepción abstracta carece en España de valor existencial, no nos llama la atención. Hay que recordar todos los textos de Ortega, ¿no? Me vine dispuesto, ¿no? Había estado como amarrado al duro banco del kantismo y me vine dispuesto a llevar la filosofía a la vida, a la calle, ¿no? Al rotativo, al periódico, ¿no? Bueno, pero yo creo que Rielo dentro de esto lo que subraya es esta frase de él. Dice, el Quijote y su universo no son autosuficientes, sino están siempre en relación, ¿no? Con el absoluto. Se forman en función de otro ente, del otro, pero sobre todo del absoluto. Todo símbolo es ejemplo de algo, denotativo de alguien, ¿no? El símbolo cervantino es su relación entre Dios y el hombre, ¿no? Bueno, yo creo que esto es como quería terminar y que lo ha hecho tan bonito el profesor Ciriaco Morón, ¿no? Dice, el Quijote es un salir de, para ir, para llegar, para entrar, para alcanzar. Es un ser siempre en camino, ahí lo de idente, es su aventura, es un ser siempre en aventura, dispuesto a desvelar o dejarse mirar por ese absoluto que le pueda llevar a algo nuevo, ¿no? Y por eso dice, el simbolismo del plateresco, ese estilo, también en su filosofía, es la sensibilidad de un espíritu que tiene como centro la mística, una raza que tiene una filosofía inédita, ¿no? Inédita, yo entiendo, porque como habla luego de la melancolía, ¿no? Es decir, dispuesta a desvelar lo que se le va enseñando, ¿no? Algo así. Bueno, pues muchísimas gracias y tenemos ahora un ratito, nos da tiempo más que suficiente a un rato de debate. Muchas gracias, profesor Ciriaco Morón. Ha sido instructivo y brillante. Y gracias, no, yo encantado siempre de obedeceros en cuanto puedo. Cuando me he emocionado hablando de Otis Green y he contado la historia de Zumel, he omitido un párrafo que tenía aquí sobre este aspecto pragmático y antimetafísico de la cultura española. Tenía yo aquí, creo que en el siglo XIII nos deja un rico legado cultural. El aspecto más admirable es precisamente la obra de Santo Tomás de Aquino. Yo sí que soy un tomista. Siempre he dicho que tenía tres grandes influencias. El catolicismo, que aunque no lo practicara o tal, eso no podía dejar de definirme. Segundo, Santo Tomás. Y tercero, Heidegger. Sí. Bueno, pues para mí Santo Tomás es un portento tal. Un hombre que muere como si fuera un niño para nosotros, 48 años, y deja el portento de obra que nos legó. Es algo, solo se puede comparar Lope de Vega en español, algo parecido. Bueno, pues tenía Santo Tomás de Aquino. Otro hito magnífico es la obra de San Buenaventura, también estudiada por el Papa Benedicto XVI. Son dos enciclopedias de filosofía, de teología y de mística,
pero a ellas debemos añadir la tercera enciclopedia, la obra de Alfonso X el Sabio, científica, jurídica e histórica, no metafísica ni especulativa. Esta enciclopedia crea un humanismo secular, sin ser antirreligioso, pragmático y en castellano. Su primera derivación sería la obra del sobrino, don Juan Manuel, que dice siempre, yo no sé nada. Claro, dice que no sabe porque no ha estudiado en la universidad, pero crea en el Conde Lucanor, en las distintas obras, un auténtico humanismo secular, pragmático, empírico y en castellano. Es curioso. No recuerdo si emplea alguna vez la palabra prudencia, pero como sería una virtud escolástica, su palabra central para el uso del decreto es seso, el hombre de seso, de buen sentido. Así que este sería el eslabón que nos une a este aspecto pragmático que afirma Fernando Rielo. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estamos celebrando, mañana por ejemplo en la Facultad de Filosofía no hay clase porque celebramos San Isidoro de Sevilla, que lo ha sido ayer, pero lo celebramos el viernes, ¿no? Bueno, lo celebramos, no lo celebramos, simplemente no vamos a clase, hemos llegado a ese consenso. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues ¿algún comentario queremos hacer? Don Manuel Suárez. Bueno, felicitaros a los dos, Ciriacos, eres un portento, mi admiración y afecto siempre hacia ti, pero me ha pasado una cosa. Yo, según instrucciones tuyas, Juana, he leído el 2, 4, 5 y 6. Entonces, cuando he oído hablar a Ciriaco, lo anterior tan perfectamente comentado y que me interesaba tanto, sobre todo el tema de la arabización y esa proyección de la arabización me ha dejado. Sí quería decir una idea a propósito de lo que has dicho tú, Ciriaco, y me meto un poco a comentar algún aspecto que no quiero coger yo aquí ahora la palabra. Es justamente cuando has hablado de que la integración de lo árabe en lo español ha sido importante porque tienen un sentido más de la unidad de cuerpo y alma, que también Rielo tiene, por cierto, pero que ha aludido a San Juan de la Cruz como poniendo en San Juan de la Cruz la unidad del hombre, diríamos, en lo místico y tal, pero como que se identifica San Juan de la Cruz, y estoy de acuerdo muchísimo con el Cantar de los Cantares, y de ahí emana mucha de su mística. Esto para mí ha sido extraordinario y quería decirlo porque resulta que esta alusión a San Juan de la Cruz y al Cantar de los Cantares como manantial de su mística es la revolución de la teología actual, en la que San Juan de la Cruz resulta ser, el otro día en una conferencia de un especialista de San Juan de la Cruz, pues me hizo verlo como, diríamos, San Juan de la Cruz empalma perfectamente con una auténtica revolución teológica que hay hoy, que es justamente el que no se ha atendido a ese aspecto místico que emana del Cantar de los Cantares, y ha habido una concepción de Dios enormemente legalista y peor que legalista, y justamente trata la teología de volcar para ver que Dios es amor en todas sus dimensiones, y que San Juan de la Cruz resulta que es enormemente coetáneo y contemporáneo, como diría Kierkegaard, de ese vuelco que a mí me está dejando, y no quiero, vamos, entusiasmado por una parte, y que también Rielo, curiosamente, va por ahí. Yo recuerdo algo, cuando leí tu libro, Juana,
de la síntesis de Rielo, lo que más me impactó era cómo ni el pecado ni la maldad eran, diríamos, lo principal, sino lo principal es el amor divino. Y cómo Rielo se atiene a eso, y creo que en todo el libro ni aparecía eso. Bueno, bien, perdonad esta digresión, pero solamente 2 o 3 cositas de lo que he leído, que es de la lanza, del lenguaje y de la filosofía, sobre todo. De la lanza sí que tenía, bueno, no tengo nada especial, pero esa transposición de la espada a la lanza, qué bonita, qué bonita. Y el sentido que la da, como que la lanza es ahora como una especie de símbolo de algo amoroso no dañino en pro de diríamos, valoración de los valores, de la justicia, etc. Pero no me quiero meter más porque no quiero coger el tiempo. Sí que quería decirte, Ciriaco, si quieres, si esto no lo he acabado de entender en el lenguaje, dicho así en pocas palabras, ese castellano está enormemente enriquecido y se diferencia del latín y de las demás lenguas romances. Del latín, pues porque aunque sea la lengua universal, no tiene, diríamos, como esa intensa vitalidad que Fernando Rielo persigue y que le hace justamente, y que esa intencionalidad explota, por así decir, en Cervantes. Entonces, ese elemento es un elemento el tesoro ibérico que hay detrás y que le distingue tanto de su lengua madre latín como de las lenguas romances. Y entonces, él lo llama el etnisema, pues que es una palabra que no, que es, diríamos, como la levadura de eso que acabo de decir, de cómo, diríamos, el castellano tiene esa especie de levadura que lo titula así. Pero paso sobre todo a decir algo en la filosofía que ahí sí que me ha impactado. Y es lo siguiente. De entrada, ya no sé si he dicho alguna vez que Ortega y Gasset se fue con varios de la Escuela de Madrid a ver a Bersón y les dijo, pero ¿cómo tienen ustedes complejo de no tener una filosofía estrictamente española, hombre? Pero ustedes desconocen las fuentes suyas que son enormemente más ricas y citan naturalmente a los místicos. No recuerdo que citara al Quijote, pero eso lo hace Unamuno perfectamente, como injertando a los místicos con el Quijote, haciendo justamente de ellos el núcleo de nuestra filosofía, que no fue académica, como lo dice Rielo, qué bien, no fue académica y ni falta que le hizo, porque se atuvo a este elemento vital que le hace sacudirse el academicismo, diríamos, el elemento romántico, que le hace, diríamos, distanciarse de eso. Y ahí se distancia también, querido amigo Ciriaco, del tomismo. Los que hemos estudiado, no sé, no fue muy en profundidad, la verdad, se ha dicho en los tiempos que la vi. Pero nosotros, los españoles, no somos tomistas ni quiero en ese sentido minusvalorar a Santo Tomás de ninguna de las maneras. Pero sí que es cierto que como si no tenemos por qué atenernos a Santo Tomás, que parece que ha sido como el ensamblaje fundamental de toda la escolástica, y nosotros hemos ido por otro camino que tú has descrito muy bien y que siguiendo a Rielo, que es desde los padres apostólicos, hemos tenido una fuente de inspiración directa y que nos ha dado ese. Pero yo lo que más quería insistir, y voy rápido, que es que tengo conciencia de culpa, es en el simbolismo como elemento fundamental de este pensamiento castellano del Quijote. Ay, aquí sí que quería decir,
algo que en nuestro siglo y en más de nuestro siglo está decayendo y así nos va en esta pobreza espiritual y axiológica que tenemos. ¿Por qué? Porque falta el símbolo, falta, diríamos, la filosofía del símbolo que ha sido fundamental diríamos, en lo que vamos viendo y que Rielo planea, pero que ha sido, como diríamos, dinamitada en el tiempo moderno. ¿Y qué es el símbolo? El símbolo es una realidad que manifiesta de manera parcial, pero vital y profunda. No es como una especie de la realidad como bolas ahí que se exponen, que lo dice ese lenguaje Rielo. No, sino como, diríamos, algo que significa continuamente y que no agota el ser de aquello que simboliza. Continuamente hay un reclamo. Eso es como cuando comparamos el mito con la razón. Pero es que el mito, sí, claro, fue una época... No, por Dios. El mito y los buenos mitos son verdadero alimento espiritual que continuamente renuevan a lo racional. Eso por una parte, pero lo que estoy queriendo decir aquí es que el simbolismo aplicado a lo real no solamente no oculta lo real, sino que lo potencia continuamente porque el símbolo no se agota. Bien, va, esto lo único que hago es repetir ideas. Pero lo importante en ese símbolo, tal y como lo concibe, por supuesto, Rielo comentando al Quijote, es esa apertura interna, dinamicidad, pues que le hace estar continuamente, diríamos, vivo, no muerto como Parménides, ni llevándoselo todo por delante de la ceca a la meca como Heráclito, no, sino conservando, diríamos, como ese núcleo de ser que continuamente se va renovando y sobre todo refiriéndolo a lo absoluto por nuestra insuficiencia. Y entonces se hace ahí un clima, diríamos, de salir de para lo eterno y lo temporal, diríamos, esa diríamos dinámica que me ha impactado y que Rielo dice: Dios es el descanso del hombre y el hombre es afán de Dios. Unidos los dos, diríamos, en esa dinámica que lleva al hombre hasta el final. Y bueno, pido disculpas de mi abuso de tiempo. No, muy bien. Es verdad, cuando habla de todo ese que es lenguaje de éxtasis, ¿no? Salir de para llegar a, ¿no? Muy bien lo que ha dicho Manolo ahora, Suance, ¿no? Dice, tiene 3 derivadas: vida y muerte, tiempo y eternidad, acción y reposo, ¿no? Y también, Manolo, cuando habla de la filosofía realista, todo eso que has contado, yo siempre he creído que todo ese realismo empieza en Séneca, ¿no? Hay un aforismo de Séneca cuando dice: el hombre, la educación no es para las aulas, sino para la vida, ¿no? Ese objetivo que no es solo erudición. Yo no tengo nada en contra de la erudición, ¿no? Lo que ha comentado el profesor Ciriaco de ese autor, ¿no? Al que llaman bruto. Bueno, pues la erudición es buenísima, pero el objetivo claro de toda la filosofía española es para vivir, ¿no? Para la vida, ¿no? Muy bonito toda la alusión que has hecho al amor, ¿no? En San Juan de la Cruz, efectivamente. Bueno, voy a decirte una cosa, pero no estoy tampoco yo segura. Yo creo que quienes van a saludar a Henri Bergson, fíjate, Manolo, creo que fue García Morente. García Morente y Unamuno. Y creo que la pregunta se la hace Unamuno, pero no lo sé, lo podemos mirar. El otro día que estuve con el profesor Juan Miguel Palacio, que sabe tanto de García Morente, ha editado las obras completas con Rogelio Rovira, ¿no? Me estuvo contando otras cosas también de García Morente, su encuentro con Gauss, cuando se encuentran en París después del exilio. Pero vamos, concretamente, pero no lo sé, ¿eh? Y es Unamuno el que le dice de alguna manera así un poco rasgada,
en España no hay filosofía. Y le dice, ¿pero para qué? Si tienen ustedes los mejores místicos, ¿no? Porque efectivamente tú que eres bersoniano, yo también, pero tú eres mejor. Hiciste la tesis sobre Bergson. A mí me parece que Las dos fuentes de la moral y de la religión es un libro, todo, la evolución creadora, pero Las dos fuentes de la moral y de la religión es un libro donde se ve que es la vivencia lo que importa, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ¿algún comentario más? Como un libro delicioso que por sí mismo es ya un paisaje, decía Ortega, de Las dos fuentes. Sí. ¿Qué decía? ¿Cómo lo decía? ¿Que por sí mismo es un...? Es que por sí mismo es ya un paisaje, un título delicioso que por sí mismo es ya un paisaje, dijo Ortega. Gracias. Ortega era profundamente metafórico, ¿no? Sí, sí. Y de ahí incluso la atracción, ¿no? Que ¿quién no cita a Ortega? Tiene siempre una frase a punto, ¿no? Sí, bueno, sí, Ortega habló de Bergson, dijo de ese libro en concreto. Pero, a ver, antes, en el periodo más neocantiano, Ortega le llama un filósofo demi-mondain. O sea que no era un filósofo riguroso y sistemático, sino demi-mondain. De hecho, cuenta la esposa de Cassirer, Ernst Cassirer, escribió un libro sobre su marido y cuenta que Hermann Cohen hablaba horriblemente de Bergson. Y entonces, pero Cassirer le dijo, bueno, maestro, Bergson tiene sus virtudes y por otra parte es un judío como nosotros y tal. Y si entonces Hermann Cohen se avino a corregir su mal juicio y dice, no hay nada tan vacío ni tan despreciable como la filosofía de Bergson. Eso fue lo mejor que dijo, corrigiendo lo que tenía antes. Bien, eso. Así lo cuenta la esposa de Cassirer, como digo, en la biografía de su marido. Dios mío, esas frases, ¿verdad?, son tremendas. Jesús Paradina, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, me ha gustado todo lo que he escuchado en esta conferencia que estamos siguiendo, pero hay una cosa que no puedo menos de decir. No me ha gustado la valoración positiva que ha hecho el profesor Ciriaco de Heidegger. ¿De quién? Yo pienso que la filosofía o el filósofo es ante todo una propuesta de un modo de vida. Y la verdad que el nazismo de Heidegger me parece a mí que hace que no sea precisamente un filósofo a alabar. Es posible que desde el punto de vista teórico haya cosas que aprender de él, pero su modo de vida, su manera de vivir, a mí me deja un poco sorprendido. El nazismo comprobado de Heidegger. Pues eso era todo. Si estuviéramos tomando un café, le diría, estoy plenamente de acuerdo. Pero bien. En 1960, cuando yo compré en Múnich Ser y Tiempo, aquí tengo la fecha, ex libris Ciriaco Morón, München, 6 de diciembre del año 60. ¿Quién sabía que Heidegger había sido filonazi y nazi? Aunque el año 62 apareció el libro de Guido Schneeberger, el suizo, que ya habla de las simpatías. Pero la pregunta es, este libro es del año 27 y remueve, de hecho no lo digo yo, el mundo entero se removió con este libro en cuanto a la filosofía. Ortega y Gasset, pues todo lo que supo decir es, yo he anticipado 14 años antes lo que dije, la base de lo que dijo Heidegger. Pues bueno, yo cuando precisamente digo lo de Heidegger porque personalmente he estado siempre obseso con el sistema. Eso que parece que no es vital y tal, la ordenación de lo que digo y la clarificación de los términos.
Ahora resulta que mirando atrás todos mis trabajos, la mayor parte tienen en su título la palabra sistema, el sistema de Ortega y Gasset, hacia el sistema de Unamuno, que se dice, ¿no?, etcétera. Entonces, por eso he admirado a Heidegger y tuve que escribir un artículo sobre existencialismo para la enciclopedia literaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, claro, me tuve que centrar mucho en Heidegger, de forma que en los años pasados yo decía, si te enteras de que el pobre Ciriaco se ha muerto a las 8 de la mañana con un libro en la mano, puedes estar seguro de que era Ser y Tiempo. Pero siempre he dicho que encontraba en Heidegger la obsesión por buscar el sentido del ser y luego, al no tener a Dios y terminar en la muerte, yo esa filosofía no la comparto. La puedo compartir en esta vida, caminar hacia la muerte, pero solo si tienes fe puedes caminar de manera positiva hacia la muerte. Y luego, pero siempre he recordado también que Heidegger, en el famoso coloquio del Spiegel, dice: hemos llegado a un punto en que solo un Dios puede salvarnos. Y yo diría, quitamos el un, solo Dios puede salvarnos. En ese sentido es como por la obsesión sistemática, soy mucho más Heidegger, discípulo de Heidegger que de Ortega y Gasset, por ejemplo, que es, pues eso, como ha dicho Juana, filosofía en la plazuela, como decía él. De hecho, ahora voy a hacer esta pregunta a Juana, profesora, maestra de Historia del Pensamiento Español. ¿Darías un curso de filosofía orteguiana? Filosofía, es decir, llámalo una metafísica, una ontología, pero desde Ortega, y no diciendo, esto de Ortega viene de Husserl, esto de Ortega viene de Hermann Cohen o de Scheler, etcétera. Ese es el punto que tenemos que preguntarnos sobre la filosofía española. De Unamuno yo creo que se puede dar un curso de filosofía personal original de Unamuno. De Ortega lo considero más difícil. Pero no quiero emitir, claro, estoy preguntándoles. No. Por ser muy breve, estábamos interpretando todo esto que dice Fernando Rielo de que no hay metafísica en España. Hombre, es una frase muy contundente porque... Y en el caso de Ortega, yo leí mi tesis en el año 83. Era el año del centenario de Ortega, sí, ¿no? Sí. Y yo estaba en La Laguna, eran otros métodos para encontrar los libros, pero cuando ya la tesis estaba hecha, la íbamos a depositar, pero yo hablaba con don Ángel González Álvarez, me encontré un libro de Antonio Rodríguez Huéscar, que efectivamente luego fui a saludarle porque me dejó, que se llamaba La innovación metafísica de Ortega. Bueno, no es que mi tesis fuera por ahí, pero mi tesis, que era una comparación con Bersón, la verdad, ¿por qué elegí a don Ángel? Porque sí que hablé de la metafísica en Ortega. Y tengo que decir además que fue Fernando Rielo el que me dijo, ¿por qué no hablas de Ortega? Y bueno, reconociendo que hay muchas influencias, tú me has propuesto eso, yo decía, bueno, pero hay muchas influencias. Pero en Ortega hay mucho de Aristóteles, en Ortega hay mucho de un sujeto pensante, un es pensante, que era la propuesta que yo hacía, hay un es existencial, pero que de alguna manera también está abierto. Hay mucho de no sé, era una metafísica más heraclítea, él lo dice cientos de veces, ¿no? Por supuesto que está buscando una unidad. De hecho, yo lo que proponía era, en su relación con Bersón y sabiendo que hay
mucho de influencia kantiana, o sea, después de Kant difícilmente no se dialoga con Kant. Ortega hace una propuesta dinámica, que no es estático, y yo... De todas maneras, sé que don Ángel hizo un comentario con un profesor más joven, en ese momento yo era joven, claro, como yo, le dijo, Juana está hablando de una metafísica, pero eso es muy difícil en Ortega. Bueno, pero me aprobó la tesis y la presentamos, ¿no? ¿Está publicada la tesis? No, bueno, está publicada como aquellas tesis doctorales, pero yo te la hago llegar. Pues me encantará leerla, porque yo personalmente estoy convencido, cuando Ortega gana la cátedra en 1910, odia la palabra metafísica. Para él, metafísica, romanticismo y Edad Media son términos despreciables. Sí. ¿Por qué? Pues porque estaba imbuido de Hermann Cohen, en el cual la filosofía era ciencia, ética y estética. Y la palabra metafísica era una antigualla de la Edad Media irracional. Entonces, gana la cátedra y no empieza a enseñar, se va otra vez a la casa del maestro Hermann Cohen y pasa un año en Marburg. Sí, sí, sí. Bueno, tienes razón, pero fíjate, tú has dicho también al comienzo de la sesión que no sé en qué momento, pero esa crítica al racionalismo en España, que también está en Ortega. Bueno, en esa crítica al racionalismo hay un deseo de hablar de un ente, de un sujeto, que ya sé que no se puede decir que es trascendente, pero algo de eso hay también en Ortega. Pero te lo haré llegar. Pues muchas gracias. ¿Algún comentario más? Nada, que uno termina cobrando, como ustedes ven, pretendiendo hacer un favor a Juana y a sus seminario. Compañeras. Bueno. Termino cobrándole mi honorario. Por favor, te recordaré lo de la tesis, pero si la puedo sacar en internet, no te molestes, porque la saco como en las tesis. No, yo creo que en internet hay unos artículos en Pensamiento, pero somos de una generación, yo lo recuerdo siempre así, Manuel Suance, Carmen Revilla, ¿no? Luego tan zambraniana, y yo en aquellos años hicimos los tres la tesis sobre en mi caso mucho Ortega, pero también sobre Bersón, ¿no? Sí, muy bien. Pues nada. Bueno, pues no sé si Ángel, Eduardo, algún... Si no, nos vamos despidiendo.